y decía, voy a hablar sobre eso hoy. Entonces, no es casual que tenga, como también dijo Matías, tantos nombres diferentes a lo largo de la historia, sobre todo dominicana, pero en América Latina es la misma situación. Digamos que así como en orden cronológico, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de Colón y Día de Encuentro de Cultura, que es la última denominación que esta fecha recibe. Como decía, creo que es una oportunidad. Espero que lo que les comparta les resulte de alguna manera de interés, provocadora. Y bueno, entonces, pienso que la discusión y el debate son importantes y necesarios, sobre todo en las ciencias sociales, en nuestras, vamos a ver, área, ¿verdad?, de conocimiento. Digamos que una vez superado la noción positivista, ya no hablamos de una verdad absoluta para los hechos históricos, sino que hablamos de verdades que están en permanente revisión y en permanente cuestionamiento. Digamos que como educadores y la educación, el ámbito educativo, pues digamos que es una potente maquinaria que puede servir para una cosa como para otra. ¿Ok? No per se la educación es necesariamente positiva. Sabemos que la educación en las manos de la tiranía pues juega un papel contrario a la libertad, al sentido crítico, al desarrollo del pensamiento en muchos sentidos. Entonces, ¿qué es la aspiración básica? Bueno, nosotros aspiramos a formar sujetos críticos, ciudadanos comprometidos con su realidad, pero para que esto sea posible, digamos que se le debe ofrecer la oportunidad de pensar de manera independiente, de indagar, cuestionar y tomar posiciones individuales sobre la base de un ejercicio reflexivo que nosotros podemos potenciar o frenar, dependiendo de el criterio que tengamos. Por ejemplo, yo planteo 3 problemas que se pueden trabajar con los estudiantes en torno a esta fecha: el nombre, las imágenes y el relato. Y ahora paso a ver cada uno de esas problemáticas. Bien, el primer problema sería el del nombre. Hace 2 días, pues, los principales medios de comunicación dominicanos, pues, celebraron o rememoraron el día utilizando la denominación del Día de la Raza. Y es chocante, bueno, siempre me chocó el nombre del Día de la Raza. Si se ven las imágenes, pues parecería que cuando decimos Día de las Razas, pues estamos hablando de las diferentes razas. Pero, lógicamente, cuando veo el nombre, siempre pensé, pero ¿cómo? Pero dice raza, ¿por qué no dice razas? Porque si son las diferentes razas, porque si el encuentro de culturas, si la llegada de los europeos significó la llegada de los blancos a América, donde estaban los indígenas, entonces, ¿por qué no se habla de razas? Y resulta que no es un error, sino que la denominación Día de la Raza tiene su origen por allá en 1913, cuando un español, Faustino Rodríguez San Pedro, la denominó como Fiesta de la Raza Española. Y dentro de la lógica española, pues tiene totalmente sentido. Los países de América asumieron esta fiesta de la raza, quitando el apellido española, pero en gran medida asumiendo la esencia del significado. ¿Por qué? Porque cuando en América los diferentes países asumieron conmemorar el Día de la Raza, estaban en el fondo conmemorando la grandeza de la raza europea. Y bueno, pero sea como sea, la denominación de Fiesta de la Raza Española tenía muchos problemas. Primero, esta idea de una raza española ya de por sí era problemática, y de hecho es la misma España la que va
a sustituir este nombre. Digamos que para 1935 va a hablar de Día de la Hispanidad y no de la raza. Pero para 1935 ya República Dominicana estaba conmemorando plenamente el Día de la Raza. Y esto coincidía con la dictadura de Trujillo, en el que había una política destinada a destacar la hispanidad. Uno de los pilares ideológicos de la dictadura es el tema del afianzamiento de la noción de que los dominicanos éramos fundamentalmente de ascendencia hispánica, en negación de otras herencias, como podía ser justamente, aunque se empezó a usar la denominación indio para resolver el tema del color de la piel que no cuadraba con la piel blanca, digamos que, y bueno, claro, y lógicamente dando de lado a la herencia africana. Entonces, a la dictadura le cuadró muy bien el tema de Día de la Raza, y después también va a usar el término hispanidad. Yo hice una pequeña revisión en lo que es el calendario escolar, que es un instrumento muy básico para nosotros los maestros de escuela o de colegio, una guía básica, y descubrí que, bueno, me di cuenta que en 1964, por ejemplo, el 12 de octubre se llamaba Día de Colón, es una fiesta nacional y era no laborable. ¿Ok? Y es, fíjense, en una ley de 1961, o sea que es uno de los cambios que se da después de la caída de la dictadura de Trujillo. Y vamos a ver que en los siguientes años esto se va a mantener. Este es un calendario escolar del 87 y del 88 y vamos a encontrar lo mismo. El 12 de octubre es el Día de Colón. Y hay una nueva ley del 67 que reafirmó eso, que quitó lo que de día feriado, pero vuelvo y digo, ya no se habla de Día de la Raza. Cuando uno ve eso, uno no puede evitar preguntarse por qué seguimos hablando hoy en día de Día de la Raza. En los años 90, el calendario escolar pues deja de señalar las fiestas o las fechas, las efemérides que deben conmemorarse, y entonces no sabemos exactamente. Pero sí sabemos que 2 años después de este calendario escolar que están viendo aquí, en el que no se hace mención de ninguna celebración, de nada, de ningún tema, va a ser el momento del 5º centenario. Y el 5º centenario va a ser un detonante importante de la crítica a todo lo que tiene que ver con el 12 de octubre. Primero porque el 5º centenario se va a presentar como una celebración del llamado descubrimiento de América, y en todo el continente americano va a surgir una respuesta a eso. Nosotros el Caribe tiene una condición particular. La conquista y la colonización de América terminó, vamos a decir, como exterminando a la población indígena prácticamente completa o plenamente. No tenemos población indígena, pero el resto del continente americano tiene una historia muy diferente. De hecho, hay países con una proporción de población indígena enorme. Cuando uno piensa en Guatemala, que creo que tiene como un 60 y pico, o no, Guatemala tiene como un 40 y pico, y creo que bueno, no importa. Hay una serie de países latinoamericanos con unas proporciones muy altas de población indígena. Y por lo tanto a ellos, a esas poblaciones que fueron en gran medida mermadas por la conquista y la colonización, el tema de la celebración como que no le hace ninguna gracia.
República Dominicana, con el tema de la Primada de América, de primer asentamiento colonial español, pues tenía que jugar un papel determinante, y es el momento en que Joaquín Balaguer pues retoma un proyecto de la dictadura, que fue la construcción de este faro dedicado a Cristóbal Colón. Y el faro en sí va a generar una respuesta de rechazo en amplios sectores, vamos a decir. Hay un tema ideológico, gente que se va a oponer como tal a esa conmemoración, pero hay un tema del gasto que significó para el presupuesto dominicano, hay un tema de la zona, para construir el faro, pues se desplazaron mucha población. Esta foto que ven aquí, ese señor que ustedes ven ahí en una canoa es mi papá, se llama Silvano Lora, y es un pintor, y es un artista, y en uno de los primeros hechos al inicio de las celebraciones del quinto centenario, en enero del 92, se suponía que venían las 3 carabelas, las réplicas, y era toda una actividad muy importante. Pues el artista comprometido, con un pensamiento muy decolonial, pues él decide hacer una especie de performance, pero es básicamente como una intervención, porque en todas estas conmemoraciones del quinto centenario, los grandes ausentes son los indígenas. Para ellos no hubo grandes monumentos, para ellos no hubo un discurso que los integrara. Entonces él, simulando como la forma tradicional de los indígenas en una canoa, pues cruzó el Osama para como atravesarse a las carabelas. Y bueno, eso generó todo un tumulto porque se metió la marina, el hombre cayó al agua, pensaban que se estaba ahogando, y cuando lo sacan del agua, pues él tira un discurso crítico en ese sentido. Y digamos que eso es en enero, y ya como que coincide o conecta con un sentimiento que es latinoamericano. Como ven en esta imagen no es de aquí, eh, pero esta imagen muestra lo que pasó en el resto de América Latina en general. Esta expresión que hoy en día se está usando de nada que celebrar, pues surge en el quinto centenario. Y va a ser esta crítica tan dura la que va a determinar que se repiense seriamente el tema del nombre. Va a ser con el fin de los gobiernos de Balaguer, después del 96, cuando se plantea el nombre que actualmente tiene, Día de Encuentro de Culturas. Y ya el encuentro de culturas, por lo menos, ya no es unilateral, no es Colón en persona, el descubrimiento de Colón de América, ya parecería que hay como cierta equidad. No obstante, todavía ese nombre encuentra muchas críticas, mucha gente siente que este encuentro es como un encuentro muy amistoso entre dos amigos, y les parece que la realidad no es la de un encuentro, sino más bien la de un encontronazo, que fue lo que entienden que es lo que ha pasado, y están reclamando todavía otro cambio más en ese nombre. En algunos lugares de América ya también ese nombre cambió. Aquí todavía, vuelvo y digo, si desde los 90 el calendario escolar, que es una guía fundamental para las escuelas, pues está hablando de encuentro de cultura, de alguna manera la mayoría de los muchachos siguen hablando de el Día de la Raza. Y digamos que la prensa nacional en ese sentido no ha ayudado. Entonces, ¿cómo designar este evento? Esa sola pregunta permite una enorme cantidad de reflexiones, quizá invita a la indagación de los procesos que se están llevando a cabo, de los argumentos que hay para cambiar el nombre con el que se designa este evento, o discutirlo por lo menos. Ok, entonces hablemos del segundo problema, las imágenes. Las imágenes tanto que contribuyen a crear el imaginario. Cuando uno hace una búsqueda simple por internet, hay 2 o 3 imágenes que son como las que más aparecen, que son dominantes en Google.
Empiezo con la más antigua. Esto es un cuadro de Teodor, un dibujo de Brie de 1598, muy temprano, pero ya ahí de Brie está reflejando los elementos fundamentales y básicos del relato del descubrimiento. Primero vamos a encontrar las tres carabelas, eso no puede faltar. Vamos a encontrar a un Colón erguido, elegante. Vamos a ver el elemento de la religión, la cruz, la cristianización. Y entonces el otro elemento van a ser los indígenas. Y los indígenas, fíjense que aquí salen de dos maneras. Aquí trayendo unos regalos y unas ofrendas, pero por aquí hay otros personajes que están huyendo. Entonces, ahí están representadas las dos formas en las que son presentados nuestros indígenas. Básicamente están sometidos, rindiendo culto, reconociendo a los recién llegados, o están temerosos, escondidos y huyendo. Esa va a ser la forma básica en la que vamos a ver representado a nuestros aborígenes. Este es otro cuadro también, fíjense que es más tardío, 1800, y aquí está los elementos. Por aquí atrás vemos las carabelas, por aquí vemos la cruz. Cristóbal Colón en este caso no está erguido, pero está mirando al cielo, dándole gracias a Dios por esta llegada a este territorio que ahora él posee, y los indígenas están relegados, están ahí entre los arbustos con miradas tenebrosas, no, temerosas, con miradas temerosas. Nuevamente ahí. Este tipo de representación tienen la particularidad que naturalizan la legitimidad de la posesión. Es decir, Cristóbal Colón viene a poseer estos territorios que está tomando. Los pobladores así lo reconocen, y digamos que no hay cuestionamiento a esta idea, a esto que yo le llamo como una especie de bullying histórico, en el sentido de que el más grande, el más fuerte, el dominador, pues tiene derecho a imponerse sobre el otro. En la escuela decimos que los más grandes, que los abusadores, que los poderosos no le pueden dar a los chiquitos, a los que tienen menos fuerza, pero la historia nos confirma lo contrario. Ok, la fuerza es la que tiene la legitimidad de poseer y de hacer las cosas. Entonces, aquí de nuevo las carabelas. En el cura, mírenlo aquí, no se ve tanto la cruz. Colón de nuevo, gracias a Dios, y los indígenas casi han desaparecido. La verdad que yo he presentado esta imagen varias veces y no me había dado cuenta hasta que un estudiante me señaló que los indígenas están ahí, prácticamente mimetizados con el paisaje, escondidos y temerosos. Esta es más reciente, más popular, muy bonita ilustración. De nuevo, y aquí los indígenas de nuevo, señores, hincados ante los españoles, trayéndoles ofrendas. Fíjense ustedes incluso como hay un bebé levantado en alto, como que, no sé si Colón bendícelo o algo por el estilo. De verdad que los indígenas parecería que no pueden estar de pie como debe de ser. Y bueno, estas son las ilustraciones básicas que llenan el imaginario de nuestros estudiantes y de nuestros adultos con relación a la conquista y la colonización. Y República Dominicana no se queda atrás en ese sentido. Recuerden que hay muchas formas en las que se enseña historia, no solo enseña los libros, no solo enseñan los maestros en el aula, la ciudad enseña.
y los monumentos juegan un papel importante. Cualquier niño que llega ahí al Parque Colón y ve la estatua, sabe que ese tiene que ser un hombre grande, ese es un hombre importante, porque está ahí arriba, está erguido, está señalando, él sabe algo a dónde que hay que ir. Y entonces, claro, lo terrible de la estatua de Colón es esto, lógicamente. El personaje indígena postrado a los pies, que es quien rinde homenaje a Cristóbal Colón. Una ironía enorme. La verdad que es una situación lamentable. Todo esto, todo este imaginario nos ha ayudado o desayudado en nosotros tener una visión más equilibrada y más pertinente de nuestra población aborigen. El tercer problema que se desprende del anterior es el relato. Las imágenes son el fiel reflejo del relato y en un principio estaba el relato. Colón cuenta, los que viajaron con Colón contaron, y entonces eso terminó siendo reflejado en las imágenes, pero luego las imágenes nutren el relato, ¿ok? Entonces es un círculo vicioso, se puede decir. Entre ambas cosas se ha construido un imaginario negativo de nuestros aborígenes. ¿Quién no ha usado o escuchado la expresión, tú te crees que yo soy indio? O aquí no hay indios. ¿Por qué se usa una expresión como esa? ¿Qué piensan? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué piensan? ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué significa eso? Y en general me dicen, lógicamente, que eso es sinónimo, y voy a usar la palabra que ellos usan, de pendejo. Aquí ya no hay indios, aquí ya no hay pendejos. Esta historia de los espejitos por oro es un clásico, se usa constantemente. La caricatura que tengo ahí, pues muestra cómo se equiparan una cosa y otra. Es decir, los candidatos que entregan picapollo a cambio del voto que les va a dar el poder, pues se hace como la semejanza. Hombre, los indígenas entregaban su oro por espejitos. Pero si la historia de los espejitos por oro la hubieran relatado los indígenas, entonces el relato es totalmente inverso. Porque lo que no tenía valor para los indígenas era el oro, porque el oro era una piedrita que se encontraba ahí en el río, que servía para hacer cosas superfluas, como un aretico que me pongo en la nariz o en la oreja. Pero en cambio, un espejo, señores, y siempre le hago esa pregunta, ¿cómo se fabrica un espejo? ¡Wow! En aquel momento, en 1492, la verdad que un espejo implicaba un enorme conocimiento técnico, una serie de manejos muy importantes para la época. De hecho, hacía poco tiempo que en Europa los espejos se habían podido popularizar, de manera que Colón pudiera traer espejitos para hacer este cambio. Entonces, si los indígenas hubieran podido contar la historia, hubieran dicho lo contrario. Qué pendejos son los españoles que nos han cambiado estos espejos por las piedritas del río, que son los europeos los que deciden darle valor de cambio a eso. Entonces, decíamos que todas esas imágenes y el relato nos han construido una imagen o una idea de los indígenas disminuidas. Yo les propondría que esas imágenes que vimos ahora cambiáramos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay tres elementos en ese primeros momentos, digamos, del descubrimiento y de la llegada de ellos, que desdicen o ponen en duda las imágenes que vimos. Lo primero que, en el caso de nuestra isla, lo primero que le pasó a la expedición de Colón cuando llegó a esta isla fue que se le hundió un barco. Se le hundió un barco y por lo tanto tuvo que ser rescatado por el cacique que estaba por ahí, que era Guacanagarix.
Y Guacanagarix es quien generosamente decide ayudar a los españoles que están en el agua, que están perdiendo sus cosas, en todo ese sentido. Cuando tú piensas en un cacique que está mirando ese desastre y decide meter la mano, se ve muy diferente esa imagen a esto. Ok, los que están mojados como pollitos probablemente son los españoles, los que están en necesidad, y de hecho quien debería estar en esta posición es Colón, dándole las gracias a Guacanagarix por la inmensa ayuda que le acaba de brindar a sus hombres y a su expedición. Colón rápidamente construye su fuerte de la Navidad y empieza y sigue su camino. Este mapa que vemos ahí es parte de la recreación que hace Colón, que se supone que está en su diario, por lo menos se dice eso, que fue lo que él pudo recorrer, sigue por aquí y sigue su camino y va a llegar a lo que hoy es Samaná. Y en Samaná, ¿qué le pasa? Que en Samaná los indígenas siboneyes que estaban ahí ni los reciben. Lo que hacen es que lo atacan con flechas. Una gran cantidad de canoas con indígenas con flechas lo atacan y Colón ni se apea ahí. Eso cuenta una historia muy diferente a esos indígenas temerosos, asustados, escondidos. Lo que hoy es Samaná ni quisieron saber qué pasó ahí. Y ya sabemos que Colón parte, donde se construyó el fuerte de la Navidad, deja 39 hombres y a diferencia de Guacanagarix, vamos a tener a un Caunabo con una actitud totalmente diferente a la de Guacanagarix. Caunabo no va a tolerar una serie de comportamientos abusivos que tienen esos españoles y va a proceder a matarlos y a quemarlos, quemar el fuerte. Entonces, aquí hay tres cosas que están pasando ahí en esos primeros momentos que vuelvo y digo, me hablan de un desembarco diferente y de unos indígenas diferentes. De hecho, la estatua de Caunabo es un Caunabo altivo, pero también ahí está preso, con grilletes. La verdad es que tenemos pocos referentes. Nos faltan imágenes que replanteen ese primer encuentro desde otro ángulo. Nos faltan relatos que valoren a la población aborigen y que cuestionen este absolutismo europeo. Faltan espacios que celebren la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas. La verdad es que nosotros necesitamos otras imágenes y otros relatos de nuestros indígenas. Entonces, ese sería el tercer problema. Señores, esta es una perfecta oportunidad para unir ese pasado, tan pasado, que parecería que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestro presente, para hacer la historia un elemento vivo que tiene sentido para nuestros estudiantes. Están pasando muchas cosas en la actualidad con relación al tema de Colón. Aquí podemos ver esto que se produjo aquí en Santo Domingo en enero, en el Parque Colón. La artista Yoiri Minaya pues hizo un performance, cubrió la estatua de Colón y en lo que me parece a mí como un rejuego de palabras brillante, en vez de hablar del descubrimiento de América, ella habló del encubrimiento de América, que en cierta medida se puede decir que fue lo que pasó, porque los europeos básicamente borraron la realidad indígena o la reescribieron o la plantearon. Y al tapar a Colón, pues queda ¿quién? Queda la mujer indígena, que es la demanda de muchos sectores que quieren que se visibilice más a la población aborigen. Y aquí, bueno, son un pequeño ejemplo de cosas que están pasando. En México, pues han retirado la estatua de Colón, y en Estados Unidos, donde celebran el Columbus Day, el Día de Colón, pues ya muchos estados están hablando de celebrar el Día de los Pueblos
indígenas. Y es un proceso. De hecho, en América Latina, hasta donde sé, solo hay 2 países que hablan todavía del Día de la Raza, que sería Honduras y El Salvador. Todos estos son temas brillantes para hablar con nuestros estudiantes. En tema educativo, pues hoy en día se habla de competencias, de una serie de habilidades que los estudiantes deben aspirar a desarrollar. Yo diría que entre las muchísimas, pues yo hablaría de conocer la diversidad de enfoques e interpretaciones históricas, superando el relato único, desarrollar sentido crítico y analítico, vincular el pasado histórico con el presente, desarrollar habilidades de debate y discusión siempre desde el respeto, desarrollar la capacidad de análisis comparativo, trabajar con fuentes diversas para construir conocimientos, no el libro únicamente, no el relato del maestro únicamente, hacer un análisis crítico de las imágenes, la capacidad de tomar posiciones informadas frente a hechos pasados y presentes. Todo el mundo tiene derecho a una opinión, a una postura, pero quizá el requisito es que sean siempre posiciones informadas. Desarrollar el valor de la empatía y de la sensibilidad por el sufrimiento de los otros, de los débiles, de las víctimas. Eso es tan necesario. Vuelvo y digo, la tendencia natural es a desarrollar la empatía en sentido contrario. La empatía uno la tiene con el más fuerte, con el que gana, con el jefe, cuando deberíamos estimular la sensibilidad por los otros, los que han quedado un poco marginados de la historia, del relato. Pienso que aspiramos a desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de cuestionar el pasado y que eso se traduce en la capacidad de cuestionar el presente. De esta forma se desarrolla la conciencia ciudadana, se les hace sensible y compromisario de los cambios que requiere nuestra sociedad. Es aquí la importancia de las ciencias sociales como tal, de la historia, y todo esto también se desprende de esta línea de reflexión que he estado presentando. Y bueno, con eso termino mi exposición. Estoy atenta si quieren hacer algún comentario. Dejo de compartir. Muchas gracias, Quisqueya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una... has ubicado 3 problemas y has aportado por qué es importante trabajar sobre ellos y cómo se puede trabajar para formar eso, el pensamiento autónomo, las capacidades de investigación, las capacidades de tener sensibilidad y empatía. La posibilidad de indagar, de cuestionar, de hacerse preguntas. Así que vamos, en los minutos que nos quedan, alguna pregunta, algún comentario. Está el chat, pero también se puede utilizar el audio y el micrófono. Si gustan, pueden levantar la mano. Yo creo, si levantan la mano, podemos dar la palabra y con la ayuda del técnico podemos habilitar entonces el micrófono. Yo creo que algo muy importante, yo lo hago personalmente con mis hijos. Yo uso algunos cuentos y algunos relatos históricos que permiten ver algo que difícilmente se cuenta, que es, puede ser crudo o algo así, pero si contamos las guerras, por ejemplo, hay muchas guerras que se cuentan, que son momentos muy cruentos, desastres naturales que se cuentan. Si contamos, por ejemplo, en ciencias naturales trabajamos o en las asignaturas de medio ambiente, vemos lo que el ser humano puede causar en otras especies. Hay cuentos y hay relatos que se pueden utilizar con jóvenes, con niños, con niñas, para mostrar, por ejemplo, el dolor causado por poblaciones completas que fueron bien sometidas a la esclavitud, bien sometidas al exterminio. Está el sermón de Fray Antón de Montesinos, que es tremendo,
está el texto de Bartolomé de las Casas, que es tremendo, y hay datos, o sea, hay muchos datos. Por ejemplo, invitar a los estudiantes a conocer qué dijo Fray Antón de Montesino, hacer un dibujo con lo que inspira, hacer una pintura, por ejemplo, si son niños o si son niñas, si son de la universidad, investigar en los libros sobre datos de lo que hacían nuestras poblaciones originarias, datos de la cantidad, en cuántos años desapareció la población, por ejemplo, y de qué población estamos hablando. Miles y miles, decenas de miles de personas. Es decir, hay muchos recursos que se puede trabajar. Aquí hay dos comentarios. La profesora Rosa Liriano, excelente exposición sobre este Día de la Raza. Visto en imágenes, recordamos lo que sucedió en este país. Mercedes Ángeles cita el poema Versainograma a Santo Domingo de Pablo Neruda. Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero. Bueno, y ahí está el poema completo. Y va contando, porque ese desde muy temprana edad la he conocido. Es decir, ese es un poema. Hay un país en el mundo de Pedro Mir. Es un poema que aborda la historia dominicana. Claro, ya con los ingenios, pero desde antes va contando cómo las personas carecen de lo esencial para vivir. Cuando a ti te quitan hasta la propiedad sobre tu propio cuerpo, por ejemplo, enseñar a los niños y a las niñas y a los jóvenes la importancia de la integridad de su propio cuerpo, de que su cuerpo no puede ser sometido por otra persona. No puede haber una persona que en base a golpes o amenazas haga que uno esté obligado a hacer algo. Eso es formación en valores también. ¿Qué opinas, Quisqueya? Y No, también claro. experiencia de cosas que tú hayas hecho, sea en la universidad o en el colegio también, por ejemplo. No, claro, porque luego entonces hay una variedad de cosas, de recursos que sin duda alguna se pueden utilizar. Efectivamente, hay, por ejemplo, una expresión europea de crítica a, a lo que estaba pasando con la conquista y la colonización, que es muy valioso. Recuerdan que, bueno, que cuando mencionaba que hay diferentes formas de aprender y que la ciudad enseña, pues por suerte, viva México, que nos regaló la estatua de Fray Antón de Montesino. Eso me parece que es un monumento valiosísimo y fundamental. Estudiar efectivamente el Sermón de Adviento es muy válido. También, como quiera, hay películas, pensando en nosotros, en estas generaciones tan jóvenes que tenemos, que están tan cercanos siempre a la imagen, al video, necesitan ese tipo de estímulos, pues hay muy buenas películas para tratar y discutir el tema. Yo pienso como y también La Lluvia, que trata sobre justamente la privatización del agua en Bolivia, y mientras están filmando una película del descubrimiento, y entonces se hacen como unas semejanzas entre las explotaciones pasadas y las presentes. Hay como una serie de recursos y los maestros en ese sentido tienen que abrir la caja de los trucos, dependiendo la sensibilidad de los muchachos en cuanto al tema artístico, la poesía o elementos en ese sentido. Bueno, podemos recibir más comentarios. Aquí hay una pregunta que hace un profesor y pregunta que puedas comentar un poco más cuál es la relevancia de trabajar los acontecimientos a partir del 12 de octubre para este concepto que hemos mencionado de la sensibilidad y pregunta específicamente por el sufrimiento de los demás. Es decir, ¿cómo, cómo esta fecha puede, qué hay de eso? ¿En qué se relaciona la fecha y ese periodo histórico con trabajar esa parte de la sensibilidad frente al sufrimiento de los demás? Un poco la posibilidad incluso de la compasión. No, sin duda alguna, bueno, creo que es algo que decíamos, es que se ha normalizado este asunto de legitimar el derecho que tienen
los que se consideran superiores a dominar a los inferiores. Eso siempre es un argumento que sale y entonces hay que combatir eso justamente porque si hubiera alguna superioridad no da derecho a la explotación o al sometimiento o al maltrato. Y ahí hay unas cuestiones básicas de derechos humanos, pero de humanidad por sobre todas las cosas. Y eso hay que desarrollarlo en los niños desde pequeños. Y el tema, vuelvo y digo, de lo que significó para la sociedad indígena esta llegada abrupta, brutal, porque fue brutal, es decir, los indígenas de esta isla, por ejemplo, en menos de 50 años ya habían sido exterminados, ya fuera por el exceso de trabajo o por el tema de las enfermedades. Y a pesar de las voces disidentes, pues realmente no hubo forma de parar esa maquinaria de explotación. Y esas son cosas que uno puede trabajar con desde pequeños, esa sensibilidad con los seres humanos, el respeto que hay que tener primero con los humanos y luego con las culturas y con las formas de vida que tienen esos pueblos. El argumento de la civilización, del avance, no puede ser un justificatorio para la destrucción de otras formas de vida. De hecho, como decía, ya no hay verdades únicas. Ahora muchas cosas se están poniendo entredicho. Es decir, qué tan salvajes eran estos indígenas, qué tan atrasado era su forma de vida. Lo que define a una sociedad avanzada es el manejo de la pólvora y el manejo del hierro, la creación de armas. Eso es lo que define verdaderamente la superioridad, porque históricamente eso es lo que ha posibilitado la imposición de un pueblo sobre otro. Pero eso es la civilización. Entonces ahora estamos de pronto revalorando otras formas de vida y especialmente las formas de vida de pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, que tienen mucho que enseñarnos nosotros en medio de esta vorágine consumista, esta vorágine de desastre ecológico, estos problemas que estamos teniendo en esta sociedad moderna, estas angustias, estas soledades, la cantidad de suicidios, una serie de cosas. De pronto miramos a esos pueblos y su vida en comunidad y otra forma de ver la espiritualidad y otra forma de valorar la vida, la relación con la naturaleza y wow, cuántos aprendizajes. Entonces pienso que, que hay una enorme riqueza en ese sentido para trabajar la sensibilidad de los estudiantes hacia, y de todos, hombre, que los estudiantes, los adultos también, hombre, que no valoran para nada al otro que está por debajo, que está en mala situación, que ha tenido mala suerte, que bueno, lo de mala suerte está en veremos. Siempre hay como un contexto. Me mandan dos comentarios. Eso me parece que no lo están escribiendo para todos, sino que para mí, y ya estamos cerrando. Dos cosas muy interesantes. Un profesor me menciona que esto podría ser perfectamente un tema para cuando se trabaja también los valores de la democracia, por ejemplo, la idea de democracia, del sometimiento, es decir, la posibilidad de que las personas, su opinión y su voluntad sea tomada en cuenta, ¿verdad? No a través de imposición. Y una profesora me menciona que no lo había pensado, que ya en el colegio, en formación humana y religiosa, perfectamente el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos podría ser utilizado. Es decir, hay un sermón de un fraile dominico que por primera vez, según los registros, da un sermón y lo hace frente a Diego Colón, e incluso trata de Diego Colón después exige que él se disculpe y él no se disculpa. Por primera vez un registro de un fraile que denuncia lo que está ocurriendo. Y sí,
Y esa es mi opinión como docente, como papá, como educador. Perfectamente el sermón de Fray Antón de Montesino podría ser trabajar la fecha 12 de octubre en formación humana y religiosa, y por qué no, si se puede, incluso ir a la estatua donde está hay una cita grande de su sermón, esa frase que hay cuando uno entra al fondo, está explicar quién fue esa persona, qué fue lo que vio, por qué tiene la mano así. Todos los que vamos hacia esa zona del malecón vemos a un hombre que está así. ¿Qué está haciendo ese hombre? Pues ese hombre lo que está haciendo, y eso es una idea muy importante, cuando se dice, no podemos juzgar con criterio de esta época hechos de hace muchos años. Eso es una verdad relativa, porque Fray Antón de Montesino en 1511, es decir, prácticamente 20 años, 19 años después de la llegada en 1492, está con la mano así en el monumento representando la denuncia que hace en su sermón de Adviento. Así que podemos ir cerrando. Quiqueya, ¿quieres decir algo para terminar? No, nada, decir ciertamente que, bueno, agradezco la oportunidad. De verdad que es un tema fascinante y complicado y que sigue 520, ¿cuánto? 29 años que se cumplía ahora. 529 años después todavía está plenamente en debate y la verdad es que cada vez va ganando más el espacio, va ganando terreno la necesidad de cambiar el relato, cambiar esta noción tan eurocéntrica, de esta visión de allá para acá. Es necesario construir una visión de aquí para allá, de nosotros primero pensando en los indígenas, los que estaban aquí tranquilos en su casa o intranquilos en su casa, pero también de nosotros como sociedad, es decir, ¿qué nos aporta? Las efemérides tienen una gran función pedagógica y esta es especialmente necesaria para, para reafirmar el sentido crítico y una serie de valores como los derechos, como la igualdad, como la justicia, una serie de valores básicos se desprenden de la discusión de este tema. Eso es muy importante. Tú acabas de decir, incluso la propia relación docente, alumnos, alumnas, hay una relación jerárquica y esa relación no por eso tiene derecho a ser abusiva, pero los derechos humanos, de hecho, ya que lo acabas de mencionar, el sermón de Montesino está registrado el precedente. Cuidado ahí, te están llegando a tu playa ahí alguien. Perdón. Colón ahí. Oye, el sermón de Fray Antón de Montesino está tomado como el precedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la primera condena registrada, ¿verdad? A la violación de la dignidad de personas. Y recomendamos que lo busquen. Hay que buscar esos textos. El texto de la breve historia de las Indias, ¿no? De Bartolomé de las Casas. Sí, breve historia de la destrucción de las Indias. Breve historia de la destrucción de las Indias y el escrito. Recomendamos también un texto muy bonito y muy interesante que se llama Caonabó, primer libertador de América, de un escritor dominicano llamado Juan Bosch. Un texto muy, muy interesante. Es un relato muy interesante de cómo vive y muere Caonabó. Bueno, Quisqueya, creo que ha enriquecido muchísimo. Saludamos a nuestras maestras, a nuestros maestros, a los estudiantes. Hemos tenido una participación excelente para una tarde de jueves. Nos vemos el próximo miércoles 27 con el doctor e historiador Amaury Pérez, con el que vamos a abordar los hechos de octubre de 1937, lo que algunos llaman el corte, así como esto alguien llama el Día de la Raza, Encuentro de Cultura, etcétera. Bueno, algunos que llaman el corte, otros la matanza, otras la masacre, otros, bueno, vamos a conocer ese hecho y vamos a saber cómo trabajarlo y cuál es la importancia de trabajarlo en el aula.
no es solo conocimiento. Como siempre decimos, estamos formando seres humanos y estamos formando ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Para cambiar muchas cosas que hacen falta cambiar. Así que, Quisqueya, de todo corazón, muchísimas gracias. Ha sido excelente tenerte. Muchas gracias por la gratitud. Gracias al equipo técnico, al equipo de eventos de la universidad y gracias a las profesoras, profesores, estudiantes. Esperamos seguir teniendo encuentros tan interesantes como este. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias por todo. Bye, bye. Bye. Muy buenas tardes, muy interesante. Gracias. Gracias. Buenas tardes.